Y bueno, siempre parto así. Y bueno, vamos a hacer ahora algunos objetivos de tratamiento juntos. Los voy a desarrollar más resumidamente. Fonación, vía aérea y equilibrio psicoemocional. En vía aérea voy a dar un par de cosas porque hay mucho escrito y tenemos una sección de diagnóstico de vía aérea, así es que no tengo tema. Hemos tenido excelentes invitados y vean las cápsulas y los webinars de vía aérea, por lo que aquí voy a mencionar en términos de objetivo de tratamiento. Y finalmente, equilibrio psicoemocional, que también lo tomamos desde el punto de vista psiquiátrico y psicológico, el impacto que tiene en la vida de nuestros pacientes el tener una alteración facial que afecte su estética y por lo tanto, a partir de ahí, su equilibrio psicoemocional. Y está en la lista de reproducción de estética facial. Por lo tanto, solo me voy a referir a algunos aspectos dentro de eso, van a ser acotados. Y con eso vamos a cerrar estas cápsulas de objetivo de tratamiento. Es para que ustedes vean cómo nosotros consideramos los objetivos de tratamiento en nuestras líneas de pensamiento. Con eso, sin más, déjenme compartir pantalla. Ya tengo claro que siempre voy a aparecer ahí en ese lado, aunque lo quiera cambiar, no tengo. Tal vez sí me deje cambiarlo a abajo, pero no es así. Bueno, ya están acostumbrados a verme ahí arribita. Entonces, les decía, dentro del objetivo de tratamiento, nos vamos a dedicar particularmente a uno que es que tiene que ver con fonación. Y para esto, un par de datos cognitivos de lo que es el conocimiento de lo que es, cómo funciona el habla, fíjate, porque el habla está claramente regido por una comunión, por la unión de múltiples procesos a nivel cerebral y a nivel local. Tiene que ver con procesos sensoriales, cognitivos, afectivos, lingüísticos, y evidentemente que se realizan, que se desarrollan tanto a nivel central como periférico. Es muy importante todo lo que son los nervios craneales que nos permiten estas situaciones de procesos, como digo, interrelacionados y que permiten finalmente el habla. Ahora, de hecho, miren, existen dentro de este sistema algunas áreas con la única misión de recibir, de organizar, formular y transmitir la información. O sea, neurofisiológicamente el habla tiene una explicación muy profunda y si vemos una perspectiva neurológica propiamente tal, déjenme decirles, esta es claramente una situación en que participan todos estos nervios craneales. Estamos hablando de plexos faringeos, estamos hablando, por supuesto, del hipogloso, del glosofaringeo y, ¿por qué no?, los más importantes de nuestro territorio, el facial y el trigémino. Y cada uno de ellos tiene un rol particular. Las vocales, por ejemplo, son del glosofaringeo. Y ahí están divididas las consonantes. Por favor, si alguien se interesa, tómale una foto, porque esto es súper importante entender, que si no hay esta participación neurológica, la fonación no tiene el mismo efecto. Ahora, si uno quisiera establecer cuáles son los componentes del habla, tendría que hablar de respiración, obviamente, porque hay aire que es el que lleva la energía acústica, que en el fondo eso es fonación, energía acústica, y que en la medida de que yo pongo las estructuras una contra otra, puedo lograr la articulación de la palabra y que eso es producción de fonemas. Por cierto que lo que sea que el aire que impulsa el ruido, que se conforma o se convierte en articulación, producción de fonemas,
va a tener una resonancia, y para eso están las cavidades perinasales fundamentalmente, el seno maxilar y todas las cavidades, porque eso le da, ¿no es cierto?, una connotación de resonancia para que sea expresada, expelida, la fonación, y por cierto que vamos a usarla en un sistema de símbolos que es el lenguaje que tengamos. Da lo mismo qué tipo de idioma, es el lenguaje un sistema de símbolos. Miren qué interesante si lo vemos de esta manera: respiración, fonación, articulación, resonancia y lenguaje. No es menor, es múltiples procesos, porque cada uno de ellos tiene su propia importancia. Por ejemplo, en la respiración funcionan todos los músculos torácicos, porque son los que generan el bombeo para que salga expelido el aire a través de las cuerdas vocales que produce el ruido. Pero ese ruido pasa como energía aérea que se convierte en algo articulado a través de la relación de los labios, del paladar, la faringe. Y sabemos que ahí la lengua tiene mucha importancia para las vocales y el labio, paladar y faringe para las consonantes. Especialmente la faringe en algunos idiomas es sumamente importante. Son idiomas más guturales, como el alemán, por ejemplo, el japonés. La resonancia evidentemente tiene que ver con nariz, boca y senos paranasales. En términos generales, es interesante verlo así, pero cuando un fonoaudiólogo, cuando un especialista evalúa a nuestros pacientes, lo primero que tiene que preguntarse es si es que el paciente, un niño por ejemplo, tiene las estructuras anatómicas normales que le permitan estos procesos que acabamos de conversar. Porque si no tiene la posibilidad de tener una relación de estructuras, como ocurre en algunos casos con deformidades dentofaciales, ¿qué fonación le vas a pedir? Si no tiene la participación del velo en un paciente que sea fisurado y el aire se escapa hacia la vía nasal, la resonancia es absolutamente diferente y va a haber una nasalidad del lenguaje. Entonces, claramente, tenemos que preguntarnos si es que tenemos las estructuras anatómicas correctas. Lo segundo es si existen elementos compensatorios, porque pueden haber mecanismos que compensen la ausencia de alguno de estos elementos, y sabemos que el habla tiene una participación, una grabación en la corteza muy tempranamente, y una vez que ya existe ese engrama de la fonación, es muy difícil cambiarlo en los pacientes fisurados, por ejemplo, aunque a veces se operen. Es difícil porque hay algo que ya está procesado de una determinada manera a nivel de la corteza. Entonces, empiezan tempranamente a existir mecanismos compensatorios, que algunos son favorables, incluso, y otros no. También hay que preguntarse si existe adecuada maduración neuromotora, porque hay niños sindromáticos que no la tienen. Y algo muy interesante, y que ahora es de rutina, pero hace muchos años no se tenía la precaución de saber si el paciente escucha. Porque si tú no escuchas, no desarrollas el habla. El habla está en directa relación con la audición, y es muy importante establecer que hay una buena audición antes de pensar en saber si tiene una posibilidad de buena fonación. La fonación, entonces, especialmente en lo que se refiere a la articulación de la palabra, tiene mucho que ver este componente, estas estructuras, lengua, diente, labio, y la relación que ellos adoptan es fundamental para que el aire no sea expedido por sitios que no corresponde, para que yo tenga la posibilidad de generar la articulación correcta. Por eso que necesito sello labial, por ejemplo, para la F, para la V. La S necesita dejar pasar aire entre medio. S. La TH en inglés tan importante, V. Tiene que ser esa relación. Y evidentemente que si yo, por una anomalía dentofacial, estructuralmente no puedo hacer eso, tengo un problema de fonación, que a lo mejor
lo habré espontáneamente compensado. Pero si no, claramente voy a tener un vicio de fonación y que no pasa por un tratamiento fonoaudiológico porque va a ser compensatorio, tiene que ser un tratamiento estructural. Es ahí la importancia. Miren la mordida abierta, ¿qué va a hacer con el TH? ¿Va a ser fácil la S el TH? No, evidentemente que no. Y así vamos a tener distintas alteraciones y malas oclusiones donde no va a ser posible para estos pacientes poder tener estructuralmente la posibilidad de generar un buen fonema. Entonces, claramente aquí les quiero mostrar. Esto es un paciente muy particular. Tiene un video de fonación que yo lo voy a ir a buscar mientras les converso, porque tiene un archivo que no me lo permite ingresar a la presentación. Entonces ya sé que tengo que dejar de compartir pantalla con ustedes. No se preocupen, estoy aquí todavía. Voy a ir a buscar el archivo y después voy a volver a compartir la pantalla para que lo puedan escuchar. Veamos si esto funciona. Es un experimento. Él es un paciente muy particular, ahí está, y creo que lo van a poder escuchar. Él es un paciente muy particular porque es un paciente que es actor y tiene una clase 3 esqueletal. Y su gran tema ha sido que él tiene problemas foniátricos y estructuralmente su carita le da para ciertos papeles, pero su gran tema no es como luce, escuchémoslo un rato, es su fonación. Déjenme parar ahí, porque este es la fábula del padre de Desolación. Y se nota que él es actor, bueno, le pone intención. Pero fíjense cuando dice, yo no soy solo yo. Fíjense en esa parte, porque después la vamos a comparar cuando él ya esté tratado. Básicamente es el percibir que cómo nosotros escuchamos, pero más allá de eso, lo importante es cómo él siente que lo hace, porque eso le influye, le provoca más o menos confianza en lo que está haciendo. Odiosamente, miren. ¿Quién se da? Nacido de este sol. Yo no soy solo yo. Por ahí va. Es más largo el video, es muy interesante. En muchos pacientes hemos visto esto. Ahora voy a compartir con ustedes el video post, porque claramente es interesante el escucharlo. Escúchenlo además lo que él dice en esta entrevista. Estos son videos muy antiguos, no tiene buena luz. Disculpen, pero me interesa que lo escuchen más que lo vean.
Creo que está hecho el punto. Creo que claramente ustedes se dan cuenta que hay una importante diferencia. Y eso es algo que para alguien como él es fundamental. Vamos a volver a compartir pantalla en la presentación, pero creo que, como les digo, está hecho el punto. Hay una clara diferencia en lo que corresponde a una fonación con las estructuras en el lugar que corresponde y lo que finalmente el paciente logra hacer cuando puede hacer una buena articulación de la palabra. Para él era fundamental como actor. Sin duda que para otras personas puede que no sea tanto. Vamos ahora a vía aérea. Vía aérea, como les decía, es un objetivo de tratamiento evidentemente importante y que es cada día más común en toda el área de la estomatología. Aquí voy a hacer mención en un par de cosas, en que de repente en teleradiografías lamentablemente sigo viendo que la gente trata de evaluar la vía aérea. No, no hagan eso, no sirve. Es como lo mismo que pasaba antes con la evaluación de si teníamos o no hueso para estudiar el objetivo periodontal, ¿se acuerdan? Hoy día tenemos que usar Convin para saber si hay disponibilidad de hueso antes de mover los dientes. Lo mismo que en vía aérea. La vía aérea no se puede estudiar en teleradiografías. No puedo decir que esta es estrecha, esta es mediana y esta es grande. Sencillamente eso no dice nada. Por favor, cuando vean esto, ustedes recíbanlo porque todo es bueno en la vida, pero no le hagan ningún caso, no le crean. Y la persona que está mostrando, tratando de enseñar a través de teleradiografía, denle las gracias, pero váyanse de ahí porque no sirve. Y así es que, especialmente, ahí se me quedó una rayita por ahí atrás, especialmente cuando le tratan de decir, así era el paciente, después lo operé y quedó así, quedó fantástico. Eso, créanme, no sirve absolutamente de nada y lo único que denota es que quien está tratando de enseñar no tiene idea de cómo ver vía aérea. La vía aérea es algo que estructuralmente hay que estudiarlo por las situaciones correctas. Y es más, un escáner en sí mismo no nos dice mucho tampoco, porque la posición que existe, la vía aérea en términos de los trastornos son trastornos de sueño, por lo tanto necesitamos una realidad que en un escáner normalmente no tenemos. Necesitamos un paciente sin la participación del tono muscular. El paciente no tiene la misma característica durante se toma un escáner mientras está vigil a su vía aérea cuando está dormido. Así que partamos la base de que la manera de estudiar la vía aérea no es sino un polisomnograma. Ojalá digital extendido para saber si hay apneas centrales, mixtas o son solo apneas obstructivas, el tipo de apnea, también la ubicación es importante, para lo cual habrá que recurrir a los otorrinos y una nasofibroscopía. El escáner es un coadyuvante, pero no traten de estudiar la vía aérea en base a una sola de estos elementos, y si van a tener que escoger uno, escojan la polisomnografía. No es otra la manera de objetivar. La clínica es importante, el escáner es importante, la naso es importante, la cefalometría pudiera eventualmente ser importante, pero créanme, hay indicadores que nos llevan a pensar, pero los objetivos son los que importan. Y esos estudios objetivos son la polisomnografía por sobre cualquiera de los otros. Dicho eso, aquí tenemos una chica de 10 años portadora de una deformidad, tiene un hipodesarrollo por hipooxigenación, una microsomía facial bilateral.
en ese tiempo su columna, su deterioro en términos estructurales de la mandíbula, muy chiquita. Miren su polisomnografía. Ella hace desaturaciones de oxígeno particularmente entre las 3 y las 4 de la mañana, que llegan a 67% de saturación. Si alguien me hace 67% de saturación mientras yo estoy operando, estoy en un problema, o sea, es una urgencia. No puedo tener eso. Ya sobre un 10% de desaturación es grave en todas las condiciones. Entonces, mírenla a ella, vive con una desaturación cuando duerme. Esa es la manera de objetivar, en este caso solo la oximetría, pero la polisomnografía nos da cuenta de todo. Son 12, mínimo 12 registros de la actividad encefalográfica, de la actividad de los músculos torácicos, incluso hoy día se puede tomar electrodos para ver la actividad de los masseter y estudiar bruxismo nocturno. Por cierto que todos los signos vitales, por cierto que también hay posibilidad de monitorizar los REM y los nixtamus, y hoy día podríamos monitorizar todo. A ella le hicimos un tratamiento que consistió en la descompresión de la vía aérea por una rotación completa, antihoraria completa del macizo mandibular y facial en base a injertos condrocostales y cirugía de él invertida con injertos de cadera en el otro lado. Y claramente no interesa verlo, sino en la cosa concreta, objetiva, que es la polisomnografía. Y miren que a la misma hora que antes teníamos 67 de caída, hoy día tenemos 92 como mínimo. El mínimo que ella hace es 92. La operamos cuando la conocimos, un poco tardíamente tal vez, algunos añitos antes habría sido mejor, pero es lo que pudimos hacer en el momento y sin lugar a duda lo hicimos adecuadamente. Vean comparativamente, solo por mostrarle uno de los parámetros que es la oximetría, que en ella era lo importante porque se trataba de un chico en crecimiento que por hipooxigenación tenía varias alteraciones y rendimiento escolar muy magro. Después de esto cambió, mejoró, sin lugar a duda, y ahí la vemos a los 24 años, 13 años después, en que ella incluso tiene un programa de radio en la cual es muy proactiva, es muy interesante su participación. Por supuesto que tiene una mala oclusión. Esa mala oclusión, si ustedes la miran, es interesante porque lo que nosotros hicimos fue poner un injerto condrocostal a un lado, un injerto de cadera al otro, con una anterorotación, y aquí lo que tengo es una clase 3. La mandíbula creció más que el maxilar, aparentemente. Bueno, esa es la realidad. La respuesta a la correcta función da estas maravillas que de repente uno le cuesta explicarse. Y ahí lo vean ustedes como su injerto condrocostal está convertido en una pseudo rama que le ha dado la posibilidad de alimentarse y de oxigenarse muy bien, ahí como creció la otra rama con toda esta cantidad de fierro, porque le pusimos muy tempranamente, sí, es titanio, pero sigue siendo fierro. Pero pese a eso, creció, pese a eso, generó este crecimiento que generó la clase 3 que ahora tiene. Y miren en el escáner tomado a los 24 años, cómo tenemos en el lado derecho el cóndilo, es una microsomía bilateral, por lo tanto no tiene gran fosa, y miren su costilla al otro lado, cómo se transformó en lo que pudiéramos decir un cóndilo, un pseudocóndilo con una pseudofosa. Esto es siempre me maravilla, pero es parte de la biología. Ya estamos acostumbrados a ver que la forma es directamente relacionada a la función. Pero he visto hace recientemente un caso de la doctora Ancaso Punar, en que espero
que lo comparta con nosotros. Sí, ya lo compartió, me refiero, en algún momento estará arriba en el canal de YouTube, pero le voy a pedir compartirlo en el grupo BioFirst en Facebook, porque es un caso espectacular de una microsomía que solo haciéndolo funcionar bien generó un cóndilo donde antes no lo había. Esto es en base a una costilla y en base a cirugía. En general, eso es un cogollo nomás, no tiene que ver con vía aérea, tiene que ver con la necesidad de ella. Entre paréntesis, a ella le hicimos cirugía ortognática después, para darle la oclusión correcta, y hoy día, que todavía ahora la sigo, ya no sé cuántos años han pasado, tiene una oclusión bastante mejor. La doctora María Esther Hidalgo es su ortodoncista, y le hemos seguido continuando los tratamientos. Pero no era el objetivo de mostrarle ese caso, sino más bien el componente importante del objetivo de tratamiento de la vía aérea. Ya buscaremos el caso para presentárselos completos, porque son geniales. Se me ocurre que podría unir 2 o 3 o 4 casos de ese estilo, y a lo mejor lo hacemos y lo presentamos. Vía aérea, en términos generales, en cirugía ortognática está haciendo, porque el avance bimaxilar es un tratamiento muy eficiente en muchos de estos pacientes. La situación más habitual es esto: un paciente relativamente joven, no tiene que ser mayor, que tiene una circunferencia cervical muy grande, un cuello grueso, mandíbula retuido, son normalmente birretrusos, excesivo y progresivo ronquido, es lo típico. Ahí vemos su polisonografía, que como ven, las distintas etapas del sueño, por favor vean, todo esto está en el canal, todas las situaciones de trastornos de sueño y de vía aérea y de polisomnografía. Nos ayudó una neuróloga, la doctora Benavides, para entender muy bien esto. Fíjense, tenemos 35 eventos respiratorios por hora. Eso es una apnea obstructiva severa, severa. La desaturación mayor que él tiene es de 85%. Estamos hablando de una apnea obstructiva severa. Y aquí está el tratamiento de ortodoncia, no en nada, excepto, me dice que cambió micrófono. Espero que no complique la cápsula. Aquí interesante, porque con la desprogramación a veces tenemos algún conflicto, fundamentalmente porque entre la pacificación neuromuscular que pretendemos y el aire, respirar, los pacientes prefieren respirar. ¿Y qué quiere que le diga? Prefieren respirar y ya. No tengo otra cosa más que eso, que rendirme a la evidencia. Por lo tanto, no siempre la desprogramación camina por donde uno quiere. Esto es lo que obtuvimos con él. Ahí está, finalmente, antes de su tratamiento, lo que vamos a hacer, un avance bimaxilar. Además le vamos a hacer una lipo, porque siempre es importante desde el punto de vista estético. Ahí está el resultado facial postoperatorio, su oclusión, pero nada de esto me interesa. Lo que me interesa es esto, que es la polisomnografía. Miren esto, que es el hipnograma que presentaba antes. Este es la etapa 1, 2, 3 de sueño. Es la 3, se llama slow wave, que significan ondas lentas, antes de ir al REM. Lo que él hacía de REM estaba boom, boom, boom. Vivía entre despierto y S1. Entre despierto y S1. Aquí hay una situación muy clara de apnea terrible. El de S1 pasa REM, no tiene sueño de conciliación de nada, no tiene S2, ni siquiera tiene S3, que es el sueño profundo. Y este es su hipnograma definitivo después del tratamiento. Esto es un paciente sano. Este es un paciente que cambió completamente. Es todo lo que voy a decir en términos de vía aérea, porque, insisto, ya está todo establecido en nuestros webinars. Vámonos ahora al último, que es
estabilidad psicoemocional. Y también lo vimos desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico en estética facial. Y yo les mostraba este gatito que sube la escala, se preocupa mucho de que no lo sigan. Y entonces mira para atrás y llega al segundo piso finalmente, donde enfrenta una puerta. Y sube las manitos y encuentra un espejo y todos los días él se saluda y dice, qué bien me siento. Eso es autoimagen, autoestima, eso es el sentimiento de verse bien. Innumerables artículos, mucha gente ha hablado de esto, así es que no es novedad, no hay nada que no se haya dicho de esto. Es muy importante, están todos prácticamente de acuerdo. Hay muchos trabajos y hay conclusiones, hay consensos en que la razón principal de búsqueda del tratamiento ortodóntico quirúrgico es el deseo de mejorar la apariencia física. Y claramente los pacientes normalmente son frecuentes los hallazgos de que hay problemas de autoestima y pobre autoimagen corporal. Entonces, por eso es que yo recordaba en ese aspecto psiquiátrico que hay muchos trabajos que muestran esto. Y Sigmund Freud, en su psicoanálisis, establece que la belleza ha de asociarse con lo bueno y lo malo, lo cual es tremendamente devastador para esta niñita que la tratamos hace tantos años y hoy día, y voy a poner un video de ella, me mandó una invitación para su Facebook. Por supuesto que ya tiene cerca de 30 años. Vean ellos con todas sus asimetrías y todo lo que, si lo vamos a asociar con bueno o malo, ellos no serían los buenos, ¿no es cierto? Entonces es muy complejo. Esto de la estabilidad hay que verlo desde muchos puntos de vista. Existe la fisiognomía, que en la práctica es muy interesante. Yo les sugiero revisar estas cápsulas y enterarse un poquito más, o sencillamente buscar fisiognomía. Es la práctica de tratar de juzgar cualidades mentales y del carácter a través de la observación de las características corporales. Está súper claro que la apariencia física es un estímulo social y se generan expectativas de comportamiento. Entonces, tratemos de interiorizarnos un poco más. Esto es un buen objetivo de tratamiento. Con esto cambiamos vidas. Si tan temprano como a los 7 años ya sabemos lo que es atractivo o feo y sabemos y lo asociamos con lo bueno y lo malo, según Freud, estamos en presencia de una herramienta terrible, que puede ser tan terrible como malo, pero también una oportunidad para que nosotros seamos agentes de generar en ellos la diferencia. Y no nos preocupemos tanto de la edad del paciente. Hay una tremenda oportunidad. Un tremendo desafío en tratar niños de clase 2, clase 3, para que no tengan que hacer una adolescencia con un estigma tan terrible. Opérenlo 2 veces y recidiva. A veces operamos 2 o 3 o 4 veces por malas operaciones, por complicaciones. ¿Por qué no en ellos? Por recidiva. Hablemos con ellos, hablemos con los padres, hablemos con los tutores, con los responsables. Sepamos desde el inicio que vamos a sacrificar la estabilidad, en este caso en particular, por crecimiento remanente. Y sí, sé que me estoy contradiciendo en que la estabilidad debe ser un objetivo en todos los pacientes adultos. En los niños puede ser que el crecimiento y desarrollo nos permita establecer que vamos a reintervenir una vez que termine de crecer, pero su adolescencia es sana porque tiene equilibrio psicoemocional.
Entonces, eso es lo que pretendo decirles. Hay muchos estudios, hay muchas formas de entender lo importante que es esto. Y hay una cosa que es muy importante, y con eso yo creo que los dejo. En esencia, no crean ustedes que saben más que los pacientes a este respecto. La estética facial es algo que debe de ser definido por el paciente. Y hay pacientes que no quieren cambiar, que no necesitan cambiar aunque nosotros creamos que le falta mentón, le falta pómulo o que la nariz A, B o C. El sentimiento más importante de cada uno de nuestros pacientes es su autovaloración, su autoestima. Y si ellos están bien con eso, no hay nada, nada, absolutamente nada que ustedes puedan hacer, y estos trabajos lo prueban, que vaya a mejorar lo que el paciente ve en sí mismo. Así es que no traten de pelear, no traten de hacer que ellos les obedezcan en términos de qué cirugía van a hacer porque quieren que se vea mejor. No es así. El nivel de autoestima e imagen corporal no llega nunca a los niveles de los pacientes que no desean tratamiento aunque ustedes le hayan hecho lo que sea. Eso es básicamente el que ustedes no pueden ganarle a esa situación. No pretendan ser ustedes los que juzguen qué necesita el paciente. Hágalo con ellos. Ellos son parte del equipo. Eso es el sentimiento de verse bien. Otro aspecto de esto es siempre interesante. Tenemos que tener ciertos parámetros para hacer... todo eso está en las cápsulas de estética facial. Y los remito a ellos porque esto es solamente para darle la connotación a este tremendamente importante objetivo de tratamiento y el sentimiento de verse bien que hay detrás de ello. Creo que es algo que ya hemos visto, que no necesito reforzarlo y los dejo aquí para cerrar esta cápsula con estos tres pincelazos de estos tres objetivos de tratamiento, que como estos dos últimos, vía aérea y estética y estabilidad psicoemocional, han sido vistos en otras oportunidades, solamente hago un acotado resumen. Voy a dejar de compartir pantalla para cerrar esta sesión, estas cápsulas, y permitirme despedirme hasta las próximas, que firmaré mañana o pasado y el día que viene y todos los días. Se van a cansar de verme tanto. Pero bueno, es nuestro cometido, el que ustedes tengan una biblioteca completísima, que lo puedan revisar todo lo que corresponde. Estas son cápsulas para complementar el webinar del primer seminario que tuvimos del ciclo de planificación y simulación. Ya saben, soy el doctor Luis Quevedo y me encanta poder compartir con ustedes lo que por gracia de tantos años y esfuerzo y pasarla bien está dentro de mi conocimiento. Muchas gracias. Buenas noches.